Bueno, yo soy Esther Vázquez, soy R2 como Alex y voy a seguir un poco la línea del preoperatorio. Yo me he centrado un poco en el manejo de los antidiabéticos, especialmente en lo de los agonistas del receptor GLP-1, el riesgo de aspiración asociado y comentaros un poco lo que nos dicen las guías y las recomendaciones y la ecografía gástrica. En primer lugar, los antidiabéticos clásicos, esos que veis ahí deberemos suspenderlos todos el día de la cirugía, excepto en los siguientes casos. La metformina, que la suspenderemos habitualmente el día de la cirugía, salvo si el paciente tiene insuficiencia renal o usaremos contraste yodado, que en este caso la suspenderemos unas 24-48 horas antes. Los inhibidores ILSGT y el SGT2 los suspenderemos todos 3 días antes de la cirugía, salvo ese que aparece ahí, que lo suspenderemos 4 días antes para evitar la acetoacidosis diabética normoglucémica. En cuanto a las insulinas lentas, lo que haremos es una reducción del 25% de la dosis basal la noche previa y las insulinas intermedias reduciremos la dosis a la mitad la noche previa. Ahora ya centrándonos más en el tema principal, los agonistas del receptor GLP-1 son unos fármacos que han ganado considerable popularidad en los últimos años. Los compuestos son estos que veis aquí. Su prescripción ha aumentado casi 5 veces en los últimos años, siendo la semaglutida el 63% de su uso total, o Ozempic, como lo conocemos más popularmente. Además, destacar que el uso en pacientes no diabéticos se ha triplicado, es decir, para la obesidad o fuera de ficha técnica, que esto tendrá unas implicaciones anestésicas que comentaré más adelante. Hablar un poco de la farmacocinética. El GLP-1 y el GIP son unas hormonas incretínicas que se secretan por las células neuroendocrinas del intestino delgado ante respuesta a la ingesta oral. Su función principal es a nivel pancreático, haciendo que las células beta aumenten la captación de glucosa y las células alfa disminuyan la secreción de glucagón. Los que se han sintetizado son análogos a estas hormonas, principalmente al GLP-1, y un término importante es que son resistentes a la dipeptidilpeptidasa 4, que es la enzima que las degrada. Esto lo que hace es prolongar su vida media y hacer que su efecto fisiológico sea mucho más largo y mucho más potente. Los efectos fisiológicos a nivel pancreático, como ya he comentado, estimula la secreción de insulina y inhibe la secreción de glucagón, además de promover la proliferación de las células beta. A nivel del estómago y del intestino, que es lo que a nosotros como anestesiólogos más nos interesa, es que retrasa el vaciado gástrico y disminuye el peristaltismo intestinal. A nivel cerebral, promueven la saciedad y reducen el apetito, que esto es lo que lo relaciona sobre todo con la pérdida de peso. A nivel periférico, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, lo que hace es aumentar la captación de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y mejora la función metabólica muscular. A nivel de riñón, lo que hace es promover la diuresis y la natriuresis, confiriendo efectos protectores renales y a su vez mejora de las cifras tensionales en pacientes hipertensos, además de tener efectos cardioprotectores y antiinflamatorios. Como ya he comentado, son fármacos de vida media muy larga que van desde los 7 días, desde las 12 a 14 horas hasta más de los 7 días. Debido a su efecto del retraso en el vaciado gástrico y su vida media larga, este efecto puede persistir varios días a pesar de una introducción temprana. De hecho, hay estudios que constatan que una interrupción preoperatoria de menos de 8 días de semaglutida se asoció con mayor riesgo de contenido gástrico residual. Esto nos confiere un riesgo de estómago lleno residual, es decir, que aunque el paciente haya suspendido bien el tratamiento y haya hecho un ayuno convencional correcto, no nos garantiza un estómago vacío. También hay un estudio, que es el que nombra ahí abajo, que el 56% de pacientes a tratamiento con GLP-1, en contraposición de 19% de pacientes que no lo tomaban, se constató un aumento de contenido gástrico residual. Esto nos quiere decir que una suspensión breve de menos de una semana puede no normalizar el vaciamiento gástrico. También se han descrito casos que tras un ayuno prolongado de entre 7 y 18 horas persistía contenido gástrico residual que se regurgitó. Es en este contexto en el que adquiere especial importancia el POCUS gástrico, que es de lo que os voy a hablar ahora. El POCUS gástrico es una técnica rápida, no invasiva y que tenemos a nuestra disposición para valorar el contenido gástrico antes de una inducción anestésica. Para su técnica utilizaremos normalmente un transductor converso, aunque en pacientes pediátricos de menos de 40 kilos podemos usarlo lineal.
El principal target es localizar el antro gástrico. Una vez que hemos localizado el antro gástrico, guiándonos por las estructuras de referencia anatómica que tenemos aquí, como el hígado, el páncreas y la arteria mesentérica superior y la aorta. Una vez localizado las estructuras, distinguiremos entre 4 patrones ecográficos principales, que son el estómago vacío, líquidos claros y con burbujas y sólidos tanto en etapa temprana y etapa tardía. Aquí vemos la colocación habitual del transductor. Se hará normalmente en 2 fases. En primer lugar, lo que haremos es colocar al paciente en decúbito supino para localizar el antro y visualizar si hay un contenido. Es más fácil en esta postura. Y posteriormente lo que haremos es pedir al paciente en que se coloque en decúbito lateral derecho, ya que en esta postura fomentamos que el contenido del cuerpo y del fundus del estómago vaya hacia el antro y poder cuantificarlo mejor. De hecho, para todas las mediciones volumétricas que haremos, necesitaremos que el paciente esté en decúbito lateral derecho. El primer patrón que nos podemos encontrar es el patrón de estómago vacío, en el que se ve el antro como una diana u ojo de buey que lo describen en una apariencia pequeñita y clara. Si vemos esto en decúbito supino, colocaremos al paciente en decúbito lateral derecho para verificar que ese estómago sigue vacío y que no hay ningún contenido que se desplaza hacia el antro. En cuanto al patrón de líquidos claros, vemos que el antro se dilata más, adquiere una morfología redondeada y un contenido anecoico, más o menos anecoico en función si ha bebido leche, agua o infusiones o lo que fuere. Destacar en este contexto el patrón de noche estrellada, que es un patrón característico que se da cuando el paciente ha ingerido recientemente bebidas carbonatadas, que es un patrón de morfología redondeada y grande, y vemos pequeños puntos hiperecogénicos que se corresponden con las burbujas de aire. Y remarcar lo que ya os he dicho antes, que todas las mediciones volumétricas debemos hacerlo en decúbito lateral derecho. En cuanto a la etapa de sólidos, distinguimos sólido en etapa temprana y sólidos en etapa tardía, ya que la apariencia cambia según el momento de la digestión. En etapa temprana es la primera imagen que vemos ahí y lo que se ve es una imagen característica en vidrio esmerilado, que es un componente sólido, líquido y gas. Debido al contenido de aire, no vemos, este patrón nos hace que no podamos distinguir la parte posterior del antro ni las estructuras más profundas. Una vez que la digestión va avanzando, entramos en el siguiente patrón, que es sólidos en etapa cardíaca, en etapa tardía, en el que el aire se disipa y tenemos una ecogenicidad heterogénea entre contenido líquido y sólido, y ya podemos ver la parte posterior del antro y las estructuras más profundas. A la hora de cuantificar, tenemos varias maneras de hacerlo. La primera es en función de los grados, del grado 0, 1 y 2. El grado 0 es un estómago vacío, es decir, no vemos nada en el antro, tanto en decúbito supino como en decúbito lateral derecho. Esto quiere decir que no hay el riesgo de aspiración es muy bajo. El grado 1 es cuando solo vemos líquido claro en decúbito lateral derecho. En decúbito supino no vemos nada y cuando le pedimos al paciente que se cambie de posición, el líquido se desplaza y podemos verlo. Esto nos quiere decir que hay líquido en el estómago, pero que el volumen es muy bajo, menos de 1,5 mililitros por kilo. Esto se corresponde con un ayuno correcto y por lo tanto un bajo riesgo de aspiración. Y por último, el grado 2, cuando vemos contenido sólido. Cualquier tipo de contenido sólido que veamos en el estómago se asocia con un alto riesgo de aspiración. O si vemos líquido claro, visible tanto en decúbito supino como en decúbito lateral derecho. Esto quiere decir que el volumen de líquido es bastante alto, mayor a 1,5 mililitros kilo, lo que quiere decir un estómago lleno y por tanto alto riesgo de aspiración. Otra forma de cuantificarlo es mediante el cálculo del volumen gástrico, que mediante esta fórmula podemos obtener más específicamente el volumen en mililitros que hay en el estómago. Se hace o bien con la herramienta de rastreo del ecógrafo, calculando el área del antro, y si no la tiene, pues podemos calcularlo mediante el área del elipse. Colocamos el valor obtenido en la fórmula que está ahí arriba, la ajustamos por la edad y podemos tener una estimación en mililitros del volumen del estómago. Si queremos simplificarlo un poco, hay unas tablas como esta que vemos aquí, que simplemente con cuantificar el área del estómago y ajustarlo por los valores que están arriba de la edad, nos da un valor. Si el valor está dentro del recuadro verde, nos quiere decir que el volumen es menor de 1,5 mililitros por kilo, que tenemos un ayuno correcto y un bajo riesgo de aspiración.
A modo de resumen, pues eso, recalcar que la ecografía gástrica en el punto de cuidado permite una valoración individualizada de forma rápida y no invasiva. Si vemos un estómago vacío, podemos constatar que tenemos un bajo riesgo de aspiración y proceder con nuestro manejo anestésico estándar. Si vemos contenido líquido, deberíamos cuantificar si es menor o mayor de 1,5 mililitros por kilo o si es grado 0 o grado 1 y en función de esto considerar hacer una inducción estándar o considerar una inducción de secuencia rápida si tenemos un volumen de líquido alto. Y como ya he dicho, cada vez que veamos volumen sólido, consideraremos un alto riesgo de aspiración y haremos una protección de la vía aérea con inducción de secuencia rápida o demoraremos la cirugía en el caso de que esto sea posible. ¿Qué nos dicen las guías y recomendaciones? Pues aunando un poco lo de la ecografía gástrica y el manejo de los agonistas del receptor GLP-1. Hemos revisado dos guías, la American Society of Anesthesiologists y la European Society of Anesthesiology and Intensive Care. En primer lugar, la ASA lo que nos dice es, estos fármacos, si son de toma diaria, debemos suspenderlos el día del procedimiento y si son de toma semanal, al menos una semana antes del procedimiento. Aunque las últimas recomendaciones también nos dice que individualicemos en cada caso. Es decir, si el paciente tiene un riesgo metabólico alto, podríamos considerar no suspender el fármaco. Si el fármaco no se suspende, nos indica que debemos manejarlo como un estómago lleno. En cuanto a la estrategia del ayuno, si el paciente no tiene síntomas gastrointestinales, nos recomienda seguir el ayuno estándar, 6 horas sólidos y 2 horas líquidos claros. Si el paciente tiene síntomas gastrointestinales o un POCUS positivo, nos recomienda una inducción de secuencia rápida y protección de la vía aérea. La ESAIC lo que nos dice, si el fármaco es de toma diaria, tanto subcutánea u oral, la suspenderemos el día de la cirugía. Si es de administración semanal, la suspenderemos una semana antes en el caso de que su indicación sea para la diabetes. Si tenemos una indicación para la obesidad, tendremos que suspenderlo por lo menos 2 semanas antes. En cuanto a las ayunas, es un poco más restrictivo que la ASA. Dice que además de hacer un periodo de ayunas estándar, se recomienda una dieta con líquidos claros el día previo. Además, nos dice que a pesar de que no tenga síntomas gastrointestinales, podríamos tener un estómago lleno funcional, por lo que recomienda ampliamente el uso del POCUS gástrico. Y si la cirugía no es demorable y no podemos constatar que el paciente ha suspendido bien la medicación y que no tiene el estómago vacío, recomienda la inducción de secuencia rápida. En cuanto al manejo perioperatorio integral a nivel preoperatorio, pues eso, debemos tener en cuenta las comorbilidades de estos pacientes, ya que muchos son pacientes con obesidad o con SAOS, valorar la presencia o la ausencia de síntomas gastrointestinales para adaptar nuestra estrategia anestésica y, por último, informar al paciente si debe suspender el fármaco, cuándo y cómo debe hacerlo. En cuanto al manejo anestésico intraoperatorio, si no estamos seguros de que haya hecho un correcto manejo preoperatorio del fármaco, haremos inducción de secuencia rápida, evitando siempre dispositivos supraglóticos, hacer profilaxis de aspiración y como son pacientes con un riesgo metabólico alto, se recomienda una monitorización de la glucemia. A nivel posoperatorio seguiremos haciendo un control de la glucemia, haremos prevención de náuseas y vómitos posoperatorios y reiniciaremos los fármacos una vez el paciente tolere vía oral o poniéndonos en contacto con endocrinología de cara al alta. Y por el tema de las comorbilidades y que son pacientes con sobrepeso u obesos, haremos un especial hincapié en una vigilancia respiratoria. A nivel de conclusión, os he puesto aquí una tabla que si os interesa la puedo adaptar y dejar en las consultas de preanestesia, en la que se explican las recomendaciones de la ASA y de la ESAIC. Bueno, eso recalcar. La ASA es un poco más permisiva. En cuanto a la suspensión, nos propone que podemos hacer una suspensión individualizada, es decir, muchos pacientes no hace falta que suspendamos el fármaco. En cambio, la ESAIC propone suspenderla siempre, o bien el día de la cirugía, si es fármaco diario, semanal, si es de administración semanal, o hasta 2 semanas si su indicación es para la obesidad. En cuanto al ayuno, la ASA propone un ayuno estándar y la ESAIC es más restrictiva porque además del ayuno estándar propone una dieta de líquidos claros el día previo. En cuanto a la estrategia de riesgo, la ASA propone una estrategia basada en síntomas, dosis y la fase del fármaco. En cambio, la ESAIC es más restrictiva
e indica que todos los pacientes pueden tener un riesgo potencial, aunque no tengan ningún tipo de síntomas. En cuanto al POCUS, la ASA nos dice que podemos considerarlo en cambio en casos seleccionados y la ESAIC nos dice que está recomendado ampliamente si lo tenemos disponible. Y en cuanto al manejo anestésico, la ASA nos indica que podemos hacer una inducción de secuencia rápida valorando un poco el riesgo individual y la ESAIC nos dice sobre todo en casos de urgencia o sospecha de estómago lleno, o sea, es más restrictiva. Y nada, esta es la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias.